Dios identificándose por sus características 64-03-20 predicado el viernes 20 de marzo de 1964 en la escuela secundaria de Name Springs en Name Springs, Luisiana. 1 hora y 24 minutos, me sorprendió un poco ver a mi amigo Joseph Boce allí, así que me di la vuelta y me tomé un momento para estrecharle la mano. Vayamos ahora a la palabra de Dios, a Hebreos, capítulo 1. Quiero leer una parte de los versículos 1, 2 y 3, para extraer un texto para esta noche. Dios, habiendo hablado muchas veces y de diversas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien designó heredero de todo, y por quien asimismo creó el universo, el cual, siendo en el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, cuando se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1:2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 2 Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Ahora, en su divina presencia, si tienen alguna petición que quisieran que le fuera dada a conocer, simplemente levanten la mano. Y esa es su petición: que Dios, Padre Celestial, venimos ahora ante tu trono por fe en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Y se nos ha dado esta seguridad: si pedimos algo en su nombre, nos será concedido. Tú conoces nuestros deseos y necesidades, y has prometido que suplirás todo lo que necesitemos. Así que, Padre, oramos como nos enseñaste. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, para que nuestra petición esta noche sea conforme a tu deseo de concederla. Y concédenos estos privilegios. Unge la palabra, Señor, y a todos los que predican y escuchan. Y que el Espíritu Santo entre y sea el hacedor de la palabra, esta noche, entre nosotros, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden sentarse. Mateo 6:10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lucas 11:2 Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Juan 14:13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Filipenses 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 3 Mañana por la mañana, según tengo entendido, es el desayuno de los empresarios del Evangelio completo. Normalmente, donde tienen una sede, tengo el privilegio de hablar en su desayuno. Hasta ahora, esa es la única organización, que no es una organización. Pero el único grupo al que pertenezco son los empresarios cristianos. Y ahora, simplemente hablo por ellos a nivel internacional. Ahora, esta noche, confiamos en que esta reunión no será en vano. He venido a ustedes cansado, con la garganta dolorida, y he recibido un poco de bronquitis He venido de Tucson, donde el clima es muy bueno y seco. Y vengo aquí, y el clima es muy bueno y húmedo. Así que hay un gran contraste. Si todos ustedes trajeran toda el agua aquí, si nos la enviaran, se lo agradeceríamos. Pero no pueden hacer eso, por supuesto. Pero les digo una cosa, hay una parábola allí. Todas nuestras cosas en Arizona, nuestros árboles, están llenas de pegatinas. Todo tiene una pegatina. Es porque está seco. Si ese mismo arbusto creciera aquí, sería una hoja hermosa, no tiene agua. Por eso se convierte en una pega. Y cuando la iglesia se queda sin el agua de vida, también se seca y pegajosa, pegándose y golpeándolo todo. Pero donde fluye el agua de vida, abre la hoja y la vuelve tierna, dulce, santa y aceptable a Dios. Que el Señor Dios nos riegue esta noche, para que no seamos pegajosos, sino hojas finas, para que los descarriados puedan sentarse bajo el árbol de nuestra sombra y encuentren descanso para sus almas. 4 Ahora, si Dios quiere, quiero tomar el texto de esta noche. Y estoy acercando este pequeño micrófono lo más que puedo debido a la falta de voz. De la lectura de Hebreos 1:1, quiero tomar un texto sobre Dios se identifica por sus características. Permítanme repetirlo, porque sé que la acústica es mala. Dios se identifica por sus características.
Casi todo se identifica por sus características. Y tengo algunas escrituras aquí que quisiera mencionar. Una característica de algo identifica lo que es. Como en la naturaleza, las flores se identifican muchas veces por su característica. Si están cerca, de una especie a otra, la característica de esa flor identificará de qué flor se trata. Y en la vida silvestre, muchas veces, soy cazador. Y hay que conocer las características del animal que se caza, o a veces uno puede ser engañado. Por ejemplo, como la oveja de piedra allá arriba en la Columbia Británica. Estuve justo al pie del Yukón el otoño pasado. Un par de hermanos aquí ahora estaban conmigo y estábamos cazando. Ahora bien, si no supieras la diferencia al rastrear una oveja o un ciervo, no podrías distinguirla a menos que fueras un cazador astuto, porque dejan el mismo tipo de huellas. Saltan cuando huyen. Y luego, si ves uno de pie a lo lejos con la cabeza escondida, difícilmente notarías la diferencia. Tienen aproximadamente el mismo tamaño en la parte trasera, que es blanca, igual que el ciervo. Sería muy difícil distinguirlos. Pero sus cuernos identifican su característica, por esos cuernos. La oveja tiene un cuerno redondo, y el ciervo tiene puntas que se extienden hacia afuera. Y además, un ciervo no subiría tanto para alimentarse. Y luego el caminar de la cabra. Hay una característica en una cabra y una oveja, que tendrías que reconocer cuando estás en las alturas, porque ambas viven en lo alto de la montaña. Tienes que reconocer la diferencia. Pero si te fijas, una cabra tropieza al caminar. Donde una oveja pisa así al caminar, la característica de la forma en que deja su rastro. Identificas a tu presa por las características de lo que hace, cómo actúa, qué come, y todo. Se identifica por su característica. Y luego, saltas sobre una y observas lo que sucede. Puedes distinguir cómo caminan. Puedes distinguir por esa característica de los diferentes animales. 6. Entonces, ¿alguna vez notaron, no sé si los tienen aquí o no, los martillos amarillos? Parpadeo es el nombre correcto para ellos, y un arrendajo. Un arrendajo es aproximadamente del mismo tamaño que un martillo amarillo. Y ven a los dos volando. Ambos son más o menos el mismo tipo de ave, si no pueden ver el color, pero solo obsérvenlos, pueden distinguir cuál es el martillo amarillo. El arrendajo vuela más o menos en línea recta. Pero el martillo amarillo batiendo sus alas. Mientras bate sus alas, baja y luego sube, se da un salto así. Y pueden ver que esa es la característica del martillo amarillo. La forma en que vuela. Si observan la codorniz. Cuando sale, la forma en que sube. Y luego, fíjense si están en un pantano donde podría haber codornices y una agachadiza. Ustedes los cazadores lo saben. La agachadiza común y la agachadiza común se identifican por su forma de salir y de volar. Se identifican por su forma de volar, qué tipo de ave son. Por lo tanto, si las escuchas, puedes identificarlas fácilmente por su forma de salir y por su forma de volar. 7. Como un hombre y una mujer. Ambos son seres humanos, pero una mujer tiene características diferentes a las de un hombre. Leí aquí hace un tiempo sobre Salomón y la reina. Nunca he tenido tiempo de predicar en mi pequeño mensaje sobre la reina del sur que vino a ver a Salomón y vio ese don de discernimiento. Leí sobre eso aquí hace poco, y dijeron que uno de los enigmas que se le planteó a Salomón fue que esta reina tomó a una mujer, o mejor dicho, a mujeres, y las vistió como hombres. Eso era extraño en aquella época, pero sin duda es actual hoy en día. Y saben que eso está mal. La Biblia dice que una mujer no debe hacer eso. Es abominación que una mujer se ponga una prenda propia de un hombre. El Dios inmutable lo dijo. Así que es cierto. Así que descubrimos que Salomón simplemente las observó, las hizo caminar o hacer algo, e inmediatamente dijo, son mujeres. Mira, él podía decir por la característica de esa mujer, la forma en que se manejaba, que ella era mujer y no hombre. Deuteronomio 22, 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. 8. Y luego, casi todo lo que tiene esas características es como. Muchas personas son zurdas y diestras. Su característica, la forma en que se manejan, se puede distinguir si es diestro o zurdo por la forma en que se comportan y la forma en que extienden los brazos, siempre con la mano izquierda o la derecha. Y recuerda, Jesús tenía algo así, que dos manos son iguales. Tienen el mismo tipo de huellas dactilares, pulgares, 5 dedos, meñique, índice, y otras más así como la mano derecha y la izquierda tienen normalmente el mismo tipo de dedos, el mismo tamaño, exactamente, y la única diferencia que hay entre ellas es que una es izquierda y la otra es derecha.
Esa es la única diferencia que se puede notar. Una es izquierda, la otra, derecha. Entonces, en Mateo 24, Jesús dijo que las características de los espíritus serían algo similares en los últimos días, tan parecidas que engañarían incluso a los elegidos, si fuera posible. Mira, simplemente. Tomas la mano y la levantas. Mira, si no te fijas, uno se parece al otro en todo. Pero uno está a la izquierda, y el otro a la derecha. Así son los espíritus en los últimos días. Son algo parecidos, pero tienen una característica que los identifica. Uno está bien, y el otro está equivocado. Y se puede identificar por su característica. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. El Espíritu de Dios se puede identificar por sus características, el Espíritu de Dios y el Espíritu de la Iglesia. Existe un Espíritu de Iglesia. Y el Espíritu de Dios no se parece en nada al Espíritu de Iglesia. Existe un espíritu denominacional. Existe un espíritu nacional. Existe un espíritu de nación. En cada nación, cuando entras allí, encuentras un espíritu diferente. Fui a Finlandia. Gente excelente, pero había un espíritu finlandés. Voy a Alemania, y hay un espíritu alemán. Hace poco, iba con mi esposa al supermercado, cuando aún vivíamos en Indiana hace un par de años. Acababa de llegar a casa. Teníamos que comprar comida. Y de camino hacia allá. Era verano. Quizás no lo crean, pero encontramos a una señora con un vestido. Y era tan extraño que me impactó. Dije, miren. Se ve raro. Esa mujer lleva un vestido. Las demás llevaban ropa que no le sentaba bien. Y ella dije, bueno, ese es el espíritu estadounidense, el espíritu de Estados Unidos. Ahora bien, el espíritu de Estados Unidos. Se supone que es una nación cristiana, pero el espíritu de esta nación no es cristiano. Podría llamarse nación cristiana, pero en esencia está a 1000 millas de distancia. Así que esta mujer, dijo, bueno, ¿no somos estadounidenses? Dije, no. Vivimos aquí. Este es nuestro país. Nos quedamos en él. Lo amamos. Es la mejor nación del mundo. Pero, aún así, no somos estadounidenses. Dije, nacimos de arriba. El Espíritu Santo descendió, y pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Dije, por eso nuestras hermanas usan vestidos, llevan el pelo largo y no usan maquillaje. Mira, sus características las identifican como santidad para el Señor de arriba. 11. Por lo tanto, buscamos un reino. Buscamos un rey que venga y reciba a sus súbditos en su reino. Y se identifican por sus características, que sus tesoros no son de esta tierra ni de esta nación. Son de arriba en gloria. Por lo tanto, buscan una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Están debidamente identificados. Ojalá tuviera suficiente voz para predicarles alguna noche, pero, dejen eso. Ahora, identificados por sus características. 12. Encontramos un buen ejemplo aquí, en la época en que Israel llegó a la tierra prometida. Dios los había llamado, según su promesa. Le dijo a Abraham que su descendencia estaría en esta nación extranjera durante 400 años, y que luego los liberaría con mano poderosa. Irían a una tierra que, según la promesa, fluía leche y miel. Y luego, cuando se acercaba el tiempo de la promesa, llegó un faraón que no reconoció el gran ministerio que José ejercía entre ellos. Y Dios levantó a un profeta llamado Moisés. Este hombre fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Sin duda, era un hombre grande, inteligente e intelectual, pues podía enseñar sabiduría a los egipcios. Parecía un hombre idóneo para la liberación. Pero, vean, lo que nosotros llamamos liberación, y lo que Dios llama liberación, tiene cierta diferencia. Observen a este hombre con toda su ética. Sabía que había nacido para liberar a los hijos de Israel. Sin embargo, con toda su educación. Eso era todo lo que sabía, y sabiendo que fue llamado por Dios para hacer el trabajo, tenía su licenciatura en artes, y doctorado, y LL.D, y demás, y salió a liberar a Israel y fue un fracaso total. Ahora, fíjense. Parecía él, estando con su pie en el trono en Egipto para convertirse en el faraón, que podría liberar a los hijos de Israel después de convertirse en faraón, porque era el siguiente en la línea de sucesión al trono. Pero vean, al hacerlo de esa manera, no identificaría la característica de Dios en liberar a su pueblo. Él dijo que los liberaría. Los liberaría con mano poderosa.
No Moisés con un ejército poderoso, sino Dios, con mano poderosa. Génesis 15, 13, y dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia perecerá en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Éxodo 3, 8, y yo he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Éxodo 3, 19, y yo estoy seguro que el rey de Egipto no os dejará ir ni con mano fuerte. Deuteronomio 6, 21, entonces dirás a tu hijo: Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Deuteronomio 7, 8, pero por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de casa de servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. Deuteronomio 9, 26, entonces oré a Jehová, y dije: Oh Señor Jehová, no destruyas tu pueblo y tu heredad que redimiste con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Hebreos 11, 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, 14, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. 13 encontramos que este profeta huyó y estuvo en el desierto durante 40 años. Faraón tardó 40 años en inculcarle una educación. Dios tardó 40 años en sacársela. Así que un día, en la ladera del desierto, se encontró con el Señor Dios en una zarza ardiente, en forma de una columna de fuego sobre una zarza. Y se le pidió que se quitara los zapatos, pues el suelo que pisaba era santo. Ahora, observen a este hombre excelente, culto y educado que había sido. Observen el cambio en sus características después de encontrarse con Dios. Hizo lo más. A veces Dios hace las cosas de una manera tan simple, y de una manera tan insensata para la manera de pensar carnal. Fíjense. Un hombre que había sido un fracaso total, con todos los ejércitos egipcios y todo a su alrededor para hacer la voluntad de Dios, con toda su educación, a los 40 años en la flor de la vida, aquí está, a los 80, a la mañana siguiente, con su esposa sentada a horcajadas sobre una mula, con un niño pequeño a la cadera y un bastón en la mano, yendo a Egipto a tomar el poder. ¡Qué espectáculo tan ridículo! Pero eso mostraba las características de Dios, porque tenía un hombre que creía en su palabra. Eso es todo. La cuestión era, ¿se imaginan una invasión de un solo hombre a Egipto, donde un ejército había fracasado? ¿Pero qué era? Sus características, sus tácticas, cambiaron. Iba en el nombre del Señor. Yo soy el que soy. La cuestión era que tomó el poder. Lo hizo, porque iba en el poder del Señor. Éxodo 3, 1, apacentaba Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas tras el desierto, y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Éxodo 3, 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3, 5, y él dijo: No te acerques acá. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3, 14, y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Hechos 7, 30, y cuando se cumplieron 40 años, se le apareció en el desierto del monte Sinaí un ángel del Señor en una llama de fuego en una zarza. Hechos 7, 31, y Moisés, viéndola, se maravilló de la visión. Y acercándose para mirarla, vino a él la voz del Señor, Hechos 7, 33, entonces el Señor le dijo: Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. 14 En su camino, guiando a Israel hacia la tierra prometida, se topó con su hermano denominacional, Moab. Ahora bien, Moab no era pagano en absoluto. Eran hijos de la hija de Lot. Uno de sus hijos había dado origen a Moab. Ahora bien, allá arriba. Quiero que observen el contraste entre estas dos naciones. Aquí estaba Egipto, un poco disperso, sin nación a la que ir, sin gobernantes, ni rey, ni nada, ni dignatarios entre ellos. Solo un pueblo en camino hacia la tierra prometida. Y aquí tenían que atravesar la tierra de Moab. Estaba justo en la línea de la promesa. Y Moab también creía en Jehová. Y tenían un profeta. E Israel tenía un profeta. Ambos tenían profetas. Y ahora, fíjense.
Llegan al lugar donde el profeta de la nación organizada descendía para maldecir a esta otra nación, porque era solo una vagabunda, sin un lugar fijo donde quedarse. Así que descienden. Y observen a esos dos profetas. Fundamentalmente hablando, ambos tenían toda la razón. Porque, fíjense, Balaam, el obispo, les dijo: ahora, edifíquenme 7 altares. 7 es el número completo de Dios, que representa las 7 eras de la Iglesia, los 7 días de la creación, y otras más. Ahora, fíjense. 7. Dios se completa en 7. Números 23, 1. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 bueyes y 7 carneros. 15 7 altares. Y en cada altar pusieron un becerro. Ese es exactamente el mismo altar que tenían en el campamento de Israel. Allí están en Israel con el mismo altar que levantaron aquí, y el mismo sacrificio. Un becerro, y otro becerro. Un profeta y otro profeta. 2 naciones en contraste. Un ejemplo perfecto del día que vivimos. Si tuviéramos tiempo para analizarlo, fíjense, Dios haciendo esto en parábola, descubriríamos, haciendo un paralelo. Ahora, también, Balaam requirió un carnero en cada altar. Eso hablaba de su fe en un Mesías venidero. Un carnero, un cordero. Ese es el mismo sacrificio que tenían en Israel, en el campamento de Israel, aquí en Moab. Fundamentalmente ambos tenían razón, pero fíjense. Fundamentalmente en la doctrina, pero un profeta en el campamento de Israel tenía las características de Dios y la palabra de Dios. Se mantuvo fiel a la promesa de Dios para esa era, porque estaba en una línea que iba a la tierra prometida. En cuanto a la parte fundamental, Balaam podría ser tan identificado como Moisés. 16 Pero vean, Moisés, siendo el profeta correcto de Dios, no solo poseía las partes fundamentales, sino también la identificación de Dios. Cumplía con la promesa de aquella época. No para la era de Noé, sino para la época de entonces. Los llevaré a una tierra que mana leche y miel. Estaban en camino. Israel se identificaba con su profeta, Moisés, con el mensaje de aquella época. Las características de Dios se identificaban en Moisés. Una columna de fuego lo seguía. También tenía la expiación en acción. No la hablaba, sino que la tenía en acción. No lo que será, sino lo que es ahora. Fíjense. Tenía una serpiente de bronce que había sido levantada por las enfermedades del pueblo. Por lo tanto, Moisés practicaba la sanidad divina. Tenía la expiación. La serpiente de bronce simbolizaba que Dios estaba en el campamento. Y el pueblo miraba esa serpiente de bronce y sanaba. También tenía una roca herida que lo seguía. Y eso era identificar a Dios, para mantener las aguas de vida entre ellos. Gozo y salvación, para que no perecieran, sino que tuvieran vida eterna. Era un símbolo de... Esa roca herida en el desierto era un símbolo de Cristo siendo herido. Entonces, viajaban en la línea de la promesa. Esa era otra identificación, mostrando la característica de Dios. No importa cuán fundamental fuera este otro con la palabra, tenía el fundamentalismo más la identificación, y la característica de Dios entre ellos. Dios se identificó a sí mismo. 2 profetas, ambos fundamentales. Pero Dios identificó sus características en Moisés, porque tenía las características de Dios con él. Éxodo 3, 8 Y yo he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Éxodo 3, 17 Y yo he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Números 21, 9 Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. 17 Ahora bien, las características de Dios siempre son sobrenaturales, porque Él es sobrenatural. Dios es sobrenatural. Esto siempre es inusual para la mentalidad moderna. Ya lo saben. Dios siempre ha trastocado las cosas para los grupos religiosos en todas las épocas. Y nunca una persona o grupo de personas se ha organizado en torno a un mensaje que no haya muerto, quedado en el olvido y nunca más se haya vuelto a levantar. No hay historia. Los luteranos, los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, los pentecostales, etc., nunca se levantaron. Cuando se agrupan, Dios trata con individuos. Fíjense. Es tan inusual para la forma de pensar.
Vean, nos dejamos llevar por una tendencia, y tenemos que creerla de esta manera. Y entonces Dios regresa con la palabra que prometió y se identifica en ella. Este grupo no puede aceptarla porque no cree en ella. Se ha desconectado de ella. 18 Como José, hijo de David y un buen hombre, José, esposo de María. Era un buen hombre. Y sin duda leía la Biblia, los pergaminos, continuamente y esperaba la venida del Mesías. Y debería haber sabido lo que las escrituras decían que sucedería. Isaías dijo, una virgen concebirá. Bueno, ahora, él salía con una joven, María, de unos 18 años. Él probablemente era un poco mayor, y luego, cuando se comprometieron para casarse, ella se presentó como madre. A José le costó un poco aceptarlo. Sin duda, lo que María le contó sobre la visita de Gabriel. Pero notamos cómo su carácter lo guiaba, lo dudó. Ahora bien, se descubrió que ella era madre antes de casarse. Y en la Biblia, ese castigo es la muerte por lapidación. Una mujer soltera que se convertía en madre debía ser lapidada. No había prostitución en Israel. Estaba prohibida. Así que descubrimos. Y Deuteronomio nos dice eso. Números 21, 9 Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Deuteronomio 22, 21 Entonces sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. 19 Ahora, vemos que María parecía estar tratando de usar a José solo como escudo para protegerse de algún acto que había cometido. Porque si ya era madre antes de casarse, entonces debía ser apedreada. Y debía tener a alguien que la protegiera. Y eso parecía muy similar a lo que intentaba hacer. Pero José, al mirar sus grandes y bonitos ojos, y ella decía, José, Gabriel me dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y esto que será concebido en ti es del Espíritu Santo. Es Dios. Es lo que será llamado el Hijo de Dios. Y José quería creer eso, pero era tan inusual. Eso nunca había sucedido antes. Lucas 1, 35 Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 20 Y así es hoy, si tan solo pudiéramos. Si tuviera alguna manera de que la gente viera que lo inusual de algo, si se identifica con la palabra, entonces sus características prueban lo que es. Es Dios en acción. José debería haberlo sabido. Debería haber sabido que una virgen concebirá. Pero fue honesto al respecto. No quería despedirla en secreto, pero pensaba hacerlo. Y entonces el ángel del Señor se le apareció en un sueño. ¿Se han preguntado alguna vez por qué se le apareció en un sueño? No había profetas en aquellos días. El sueño era tan simple que no necesitaba interpretación. Dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Entonces eso lo resolvió. Él vino a él en un sueño, secundariamente. Pero, no había ningún profeta allí para identificar esa palabra, que esta es la virgen que concebirá. Así que, por lo tanto, se le apareció en un sueño, porque era honesto, justo y un buen hombre. Y creo que Dios se acercará a cualquier buen hombre de alguna manera y le reconocerá sus obras para esa época, si ese hombre ha sido llamado por Dios para esa época. Isaías 7, 14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1, 20 Y mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 21 Ahora bien, era tan inusual que apenas podían comprenderlo. Pero siempre, la aparición según la palabra prometida para la era, toda esta rareza. Ahora bien, algunos podrían decir, bueno, esto es inusual. Ese es Dios. Esto es inusual. Pero, vean, tiene que ser identificado por la palabra, y la palabra es Dios. Y luego, la característica de esta identificación identifica quién es, porque Dios dijo que esto sucedería, y sucede. La característica de esto es que la palabra de Dios se identifica por la característica de lo que está sucediendo. Él dijo que en los últimos días derramaría el Espíritu Santo. Lo hizo. Las características de esto identificaron que era Dios, su palabra prometida. Vean, siempre se identifica a sí misma.
Ahora bien, siempre, cada vez, corrige la palabra cuando se dice mal. ¿Se dieron cuenta? Fue en los días de Noé que corrigió esa era científica, que Dios iba a hacer descender agua del cielo. Fue Moisés quien corrigió el error cuando todos se establecieron en Egipto, y otras más, pero la palabra de Dios tuvo que venir para ser identificada. Y la verdad de la palabra corrige el error. Hechos 2, 17 Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 22 Permítanme preguntarles algo. Quizás profundicemos un poco. No se supone que predique enseñanza ni doctrina. Pero permítanme preguntarles una cosa. Jesús era la palabra. Lo sabemos. La Biblia lo dice. San Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Él sigue siendo la palabra. Entonces, cuando pudo percibir sus pensamientos, debieron saber que ese era la palabra, porque la palabra de Dios dijo que eso era lo que haría. Él era el profeta. Juan 1, 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 23 Ahora, fíjense. Descubrimos que cuando él nació, como a los 12 años, subió a la fiesta del tabernáculo. Y habían ido allí para la Pascua, y en el camino de regreso. Habían recorrido 3 días de viaje y no lo vieron, percibiendo, pensando, más bien, que, suponiendo que él estaba entre su gente. Podemos sacar una lección de eso. Eso es mucho hoy en día. Ahora bien, ustedes, metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos, lo que sean, vean, están haciendo lo mismo. Lo perciben porque Wesley tuvo un gran avivamiento, Lutero tuvo un gran avivamiento, o Pentecostés tuvo un gran avivamiento, perciben que él está entre la gente, cuando a veces no está allí. Fueron a buscarlo. ¿Dónde lo encontraron? ¿Dónde lo dejaron? En Jerusalén. Y cuando lo encontraron, ¿qué estaba haciendo? Un niño de 12 años, probablemente nunca fue a la escuela, solo aprendió lo que su madre le enseñó, y aquí estaba en el templo debatiendo con aquellos sacerdotes sobre la palabra de Dios. Y se asombraron de la sabiduría de este niño. ¿Por qué? Él era la palabra. Ahora, observen. Lucas 2, 47 Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 24 Y ahora, sin deshonrar a los católicos que llaman a María la Madre de Dios, permítanme mostrarles un pequeño error. Si la Iglesia se basa en María, observen lo que sucedió. Ella se acercó y dijo, «Oh, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas». Observen esa declaración. Luego condenó su propio testimonio. Dijo, «Tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas». Observen esa palabra. Él era la palabra. Él dijo, ¿no sabéis que me es necesario ocuparme de los asuntos de mi padre? Observen cómo la palabra corrige el error. Allí mismo, ante esos sacerdotes, ella arruinó su testimonio. Dijo que fue concebida por el Espíritu Santo. Y aquí dijo que José es su padre. ¿Ven esa palabra? Capten la idea rápidamente. Él era la palabra. Ahora bien, un niño de 12 años no haría eso. Él era la palabra. Él era la palabra hablada de esa época. Por lo tanto, la característica identificada de Dios estaba en Cristo. Él corrigió los errores. Y dijo, ellos dijeron, pues somos discípulos de Moisés. Él dijo, si fueran discípulos de Moisés, me conocerían. Él escribió sobre mí. Moisés dijo, el Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Me conocerían si conocieran a Moisés. Y, vean, la palabra siempre corrige el error del día. Pero a la gente no le gusta creerla. Aún así, se aferran. Deuteronomio 18, 15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, Mateo 1, 20 Y mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Lucas 2, 48 Y cuando le vieron, se maravillaron. Y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Lucas 2, 49 Y él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Juan 5, 46 Porque si hubierais creído a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Juan 9, 28 Entonces le injuriaron, y dijeron,
Tú eres su discípulo. Pero nosotros, discípulos de Moisés somos. 25 Pero Jesús corrigió a su propia madre, y su madre estaba equivocada, pues ya había dicho que ese era un niño concebido en ella por el Espíritu Santo. Y aquí ella cambia su testimonio y dice que José era su padre, el padre de Jesús. Ahora bien, si era hijo de José, si se ocupaba de los asuntos de su padre, habría estado en la carpintería. Pero se ocupaba de los asuntos de su padre allá arriba en el templo, reprendiendo a esas organizaciones. Se ocupaba de los asuntos de su padre, siendo tan solo un muchacho de 12 años. ¿No sabéis que me es necesario ocuparme de los asuntos de mi padre? ¿Se fijaron? Cuando Jesús fue tentado por Satanás, su característica allí, en su tentación, lo identificó como Dios porque se mantuvo fiel a la palabra. Escrito está, dijo Satanás. Jesús dijo, también está escrito. Se mantuvo fiel a la palabra. Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4:7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Lucas 2:49, y Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 4:4, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas 4:8, respondió Jesús y le dijo, quítate de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Lucas 4:10, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. 26 Dios en diversos tiempos. Leemos aquí, Dios en diversos tiempos. De tiempos antiguos, de diversas maneras. De muchas maneras, se identificó con sus profetas mediante visiones. Es decir, la característica de un profeta era predecir cosas y que sucedieran. Esa era la característica de su identificación. Que Dios estaba con él. Eso le daba el derecho de interpretar la palabra para ese día, porque la palabra de Dios llegaba a los profetas. La característica del profeta, que predijo. La Biblia dice, si hay uno, y lo que dice se cumple, entonces lo oirán. Pero si no, no le crean, no le teman. Pero mi palabra no está en él. Pero si se cumple, entonces mi palabra está en él. Esa es su identificación. Esa es la característica de un profeta. Ahora bien, Dios en diversos tiempos, así es como mostró sus características de identificación con el hombre, al hablar a través de un hombre llamado a ser profeta. Ahora bien, la Biblia dice que Dios, en muchas ocasiones y de diversas maneras, habló a los padres por medio de los profetas. Deuteronomio 13:2, y se cumpla la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. Amós 3:7, ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 27 también leemos en 2 Pedro que toda la palabra de Dios fue escrita por ellos. Hombres de la antigüedad, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia. Eran profetas. La palabra les llegó, y la escribieron bajo inspiración. Primero, fueron profetas identificados, luego escribieron la palabra inspirada. Y tenían la interpretación de la revelación divina, porque era Dios en los hombres. Así se manifestó en sus características de identificación. La vindicación de sus visiones fue la característica de Dios en ellos, dándose a conocer al pueblo. Ahora bien, esa era la única manera en que él estaba en Cristo. Un profeta era solo una pequeña partícula. Cristo era la plenitud de Dios. Y Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Y sus características lo identificaron, lo que él era, tanto que dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no lo crean. Si no tengo el carácter de mi Padre, entonces no me crean, no crean en mis afirmaciones. Si no tengo el carácter de mi Padre en mí, entonces no lo crean en absoluto. Juan 10:37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
Juan 10:38. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 28. Ahora bien, sus características nunca cambian. Dios no puede cambiar su carácter más que un cordero puede cambiar su carácter, o cualquier otra cosa cambia sus características. Porque mientras esté en su original, es original. Y si cambias algo, lo has cambiado de su original. Es como si tomaras un cerdo, lo bañaras y le pusieras pintura en las uñas de los pies, como hacen las mujeres, y lo arreglaras con lápiz labial, y lo pusieras en un vestido bonito. Y echaras a esa vieja cerda, y ella irá directa al agua y se revolcará de nuevo. ¿Por qué? Es un cerdo, eso es todo. Pero sabes, tú no. Un cordero no haría eso. Ni siquiera se metería en ese lodo. No quiere tener nada que ver con él. Son las características del mismo, podrías vestirlo con el mismo tipo de ropa, pero seguro que no irá. El exterior no importa, es el interior. Ahora bien, siendo Dios la fuente de toda vida. 29. No dejen de captar esto. Estoy tratando con todo lo que está dentro de mí para que vean algo, vean. Es para su bien, amigos. Es para su beneficio, vean. No vine aquí solo para ser visto. No vine aquí. No había otro lugar a donde ir. Vine aquí porque sentí venir aquí. Sentí que el ministerio que el Señor me había dado debía ser mostrado entre la gente de aquí. Y estoy tratando de que vean lo que Dios realmente es ahora. Él es su palabra prometida. Él siempre es la palabra. Y él se identifica a sí mismo por la característica que prometió que cierto personaje se levantaría en un momento determinado, eso está en la palabra. Luego, la característica de esta persona que se supone que debe levantarse, identifica que esa es la persona. Esa es la razón por la que Jesús tenía que ser quien era. Deberían haberlo visto. Con razón estaban ciegos. Las cosas que se dijeron, aunque había hecho tantos milagros, no podían creer, porque Isaías dijo, tienen ojos y no pueden ver, y oídos y no pueden oír. Cada época, no solo su época, sino cada época, como Dios en diversas ocasiones, de diversas maneras. Aún así, simplemente no podían entenderlo. Isaías 6:9 y dijo, ve, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, y no comprendáis. Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 30 Ahora bien, su carácter nunca falla. Siempre es el mismo. Recuerden, su carácter, el carácter de Dios, no puede fallar. Si falla, Dios ha fallado. Y la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él es el Dios inmutable. Cualquiera que fuera su carácter al principio, sigue siendo el mismo. En cada obra que hizo, siempre lo hace de la misma manera. Si no, su carácter ha cambiado. Y sus características mostrarían algo que no era de Dios. Así que no sabríamos dónde. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 31 Como dijo Pablo, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién sabrá prepararse para la batalla? Si la trompeta da un sonido incierto. Ahora bien, si la trompeta debe sonar retirada, eso es lo que debemos hacer, retirarnos. Si la trompeta suena carga, eso es. Lo que se supone que debemos hacer es cargar. ¿Pero qué es la trompeta? Es la palabra de Dios. Identifica a Dios. Ya sea sube, siéntate, retirada, apila las armas, sea lo que sea, es el sonido de trompeta de Dios. Y un sonido incierto. Cuando la Biblia dice que algo debe suceder, alguien dice, eso es para otro día, eso es. Entonces es un sonido incierto. Entonces no sabes qué hacer. Jesús dijo, tengo poder para dar mi vida y resucitarla. No hay sonido incierto. La mujer dijo, sabemos que el Mesías viene. Y cuando venga, nos dirá las cosas como tú las dijiste. Él dijo, yo soy. No hay duda. Yo soy. Amén. Dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Él dijo, todos están muertos. Él dijo, pero yo soy el pan de vida que viene del cielo de Dios. No hay duda. Soy el árbol de la vida del huerto del Edén. No hay duda. Ciertamente no.
Nada de incertidumbre. Él estaba seguro de todo lo que hacía. La Biblia no da una voz incierta. Identifica la característica de Dios en su sonido. Jesús dijo en San Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, y no tengo ese carácter de mi Padre, entonces no me crean. Ellos son los que identifican su carácter en mí, sus características, porque el Padre es el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y la característica de Dios se muestra en su promesa para esa era. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 4:25. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26. Jesús le dijo: yo soy, el que habla contigo. Juan 6:31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Juan 6:49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 1 Corintios 14:8. Porque si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 32. Ahora bien, si él hubiera vivido en el tiempo de Moisés, no habría funcionado. Y si Moisés hubiera vivido en su tiempo, no habría funcionado. Si él hubiera vivido en el tiempo de Noé, no habría funcionado, o si Noé hubiera vivido en su tiempo. Noé profetizaba cosas para ese día. Y su característica y lo que hizo lo identificó con la palabra de Dios. Moisés hizo lo mismo. Y aquí viene Jesús. Y la palabra, prometida para esa era, se identifica en Jesucristo por la característica de la palabra, que es Dios. Amén. 33. El derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días sobre la gente común ha identificado la característica de Dios con la gente. Él lo prometió. Es la palabra. Él dijo que lo haría. Nadie puede retractarse. Él dijo que lo haría. Así que todas estas cosas que Él ha prometido, eso es lo que Él hace. Identifica su característica. Sí, Señor. No lo crean, no crean mis afirmaciones, si mi característica no es la de Dios. Ahora, observen en Juan 14:12. El que cree en mí, dijo él, tiene mi identificación, mi característica. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Eso identifica que el carácter de Cristo está en él, mostrando sus características. Amén. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 34. Me siento bastante religioso ahora mismo, aunque estoy ronco. Sí, Señor. Vaya. No hay duda. Su vida. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Eso identifica las características, lo mismo que dijo. Si mi carácter no me identifica a Dios en él, entonces no le crean. Él también dijo que se identificaría con eso. Si no lo identifica, entonces no es lo que dice. Y hoy, si Cristo no se identifica a sí mismo, la característica de Cristo nos identifica como de Cristo, creyendo en la palabra. Jesús era la palabra, así que tuvo que creer en la palabra. ¿Y cómo podemos decir que somos de Cristo y negar cualquier palabra de la Biblia? El Espíritu Santo de Cristo es Dios en ti. Y acentuará cada promesa con un amén. La Biblia dijo, estas señales seguirán a los que creen. El Espíritu de Dios dijo, amén. Dijo, no, eso era para otra época. Era solo para discípulos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Al que crea, en cualquier lugar, en todo el mundo, estas señales le seguirán. Lo mismo ayer, hoy y siempre, la característica siendo identificada. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 35 Eso hace que Hebreos 1:1, Dios de muchos tiempos, hablando a los padres por los profetas, identifique a Cristo resucitado hoy con la misma característica que mostró en muchos tiempos. ¿Se dieron cuenta? Dios nunca cambia su camino. En la Biblia antigua, cuando un soñador tenía un sueño y no había profeta en la tierra para comprobar si era cierto o no, tenían otra forma de averiguarlo. Tomaban a ese personaje, quienquiera que fuera el soñador, y lo llevaban al templo. El pectoral de Aarón, el sumo sacerdote, colgaba del poste. Y este soñador relataba el sueño. Por muy bien que sonara, por muy real que pareciera, si no había una luz sobrenatural que brillaba sobre esas piedras, lo que se llama Urim y Tumim, los lectores de la Biblia lo entienden, entonces no importa cuán real pareciera, no era así. La singularidad de Dios, el carácter de Dios, tenía que mostrar sus características en lo sobrenatural, para demostrar que Él se identificaba en el mensaje. Amén. Digo lo mismo esta noche. El antiguo Urim y Tumim ya no existe, pero la palabra sigue siendo lo que identifica la característica de Dios, la promesa de la hora en que vivimos. Existen las características de Dios, identificadas por la promesa de la hora en que vivimos. Levítico 8:8 Y le puso el pectoral encima, y en el pectoral puso el Urim y el Tumim. 36 Eso hace que Dios sea el mismo que fue en diversos tiempos. Miren. De diversas maneras habló a los padres por los profetas. Y la ley y los profetas existieron hasta Juan. Desde entonces, el reino de los cielos. Fíjense, pero en este último día, hablando lo mismo que entonces, por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Dios, en diversos tiempos, de diversas maneras, habló a los padres por medio de los profetas. En este último día, haciendo lo mismo, hablando al pueblo. Los padres, por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Lo resucitó de entre los muertos y vive en nosotros, identificándose y prediciéndonos cosas. Él discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios, en diversos tiempos, de diversas maneras, habló a los padres por medio de los profetas. Pero en estos últimos días por medio de Jesucristo, su Hijo. La Escritura no puede ser alterada. Es exactamente, Marcos 11:13 Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si quizá hallaría en ella algo. Y cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Lucas 16:16 La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hebreos 1:2 En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Como dije antes, Dios no necesita que nadie interprete esta palabra. Él interpreta su propia palabra. Cuando dice algo, sucede. Esa es la interpretación. Él no necesita que nadie diga, bueno, creo que significa esto. Dios lo identifica mediante su propia interpretación. Sí, la promesa es para ese día. No podemos vivir a la luz de Lutero, ni a la luz de Wesley, ni a la luz de ninguno de ellos. Tenemos que vivir a la luz prometida para este día. 38 ¿Qué habría pasado si Moisés hubiera ido a Egipto y hubiera dicho, bueno, vamos a construir un arca grande? Saldremos flotando de este país. ¿El Nilo va a subir? Habrían consultado el rollo, y no hay ninguna promesa de eso. Es cierto. Pero, como ven, él se identificó como el profeta de Dios, porque lo que dijo se cumplió. Entonces supieron que tenía la palabra del Señor. Faraón tenía lanzas, pero Moisés tenía la palabra. Así que, cuando llegaron al mar, todas las lanzas se hundieron. Y Moisés guió a Israel a través del mar, sobre tierra firme, porque tenía la palabra, y él era la palabra de esa hora. Moisés era la palabra manifestada para esa hora. Elías era la palabra manifestada para esa hora. Cristo es la palabra manifestada. Y las promesas que hizo. Un poco, y el mundo no me verá más.
Pero me veréis, porque estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Él prometió estas cosas. ¿Qué significa? Es la característica de Dios manifestando su palabra como lo hizo en todas las épocas. Éxodo 14, 22 Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Mateo 28, 20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En Malaquías 4, él dijo, antes de que venga el día grande y terrible del Señor, he aquí, yo os envío al profeta Elías. Él restaurará la fe de los hijos a los padres, antes de que llegue ese día. Lo prometió. Jesús dijo en el capítulo 17 de San Lucas, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Cuando la revelación se esté desarrollando en los días en que el mundo será como Sodoma, ¿cuál será? La característica del cumplimiento de esa escritura. Dios identificándose por su características que siempre ha sido. Él no puede abandonar eso. Malaquías 4, 5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Malaquías 4, 6 Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lucas 17, 28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 40 En los últimos días, Él se identificó a través de su Hijo. Fíjense cómo Dios siempre hace esto, pues nunca cambia su camino. Estos tres hombres que hablaron con Abraham. Como acabamos de hablar, en los días de Sodoma, Abraham era un hombre que creyó en Dios. Confió en la promesa de Dios. Sara, su esposa, tenía 65 años. Abraham tenía 75 cuando Dios lo llamó. Dijo que iban a tener un hijo. Abraham tendría un hijo con Sara. Puede sonar un poco ridículo, pero me imagino que tenía todos los zapatitos, los broches y todo listo, porque iba a tener este bebé. Después de los primeros 28 días, Abraham podría haber dicho, Sara, ¿cómo te sientes, querida? Sigue igual. Gloria a Dios. Lo vamos a tener de todas formas. ¿Cómo lo sabes? Dios lo dijo. Pasó un año. ¿Cómo te sientes, querida? Sigue igual. Lo vamos a tener de todas formas. Dios lo dijo. Pasaron 5 años. ¿Cómo te sientes ahora, querida? No has cambiado. Lo vamos a tener de todas formas. Dios lo dijo. 41 ¿Qué era? Tenía la promesa de Dios. Creyó en Dios. Y actuó como Dios. Se aferró a la palabra prometida. Pasaron 25 años. Sus botitas ya estaban amarillentas, pero ella aún las conservaba. Ahora él está viejo y encorvado, y se encontraba en un estado lamentable. Y el vientre de Sara estaba prácticamente muerto, y él es estéril, ¿y en qué estado están? ¿Cómo te sientes, Abraham, padre de naciones? Le decían sus amigos falsos. Gloria a Dios. Me siento bien. De todas formas, vamos a tener ese bebé. Porque no dudó ante la promesa de Dios por incredulidad, sino que se mantuvo firme, alabando a Dios. Pues estaba plenamente convencido de que lo que Dios decía, Dios era capaz de realizarlo. Amén. Esa es una característica del creyente. ¿Y tú? ¿Y nosotros, los hijos de Abraham? Nos identificamos con la palabra de Dios como promesa, y nuestra característica nos identifica como si realmente la creyéramos. ¿O simplemente dudamos, saltamos de aquí para allá, y de allá para allá, y adivinamos, y dudamos al respecto? Entonces no somos cristianos. Solo estamos fingiendo. Pero cuando realmente acatamos esa promesa, la acatamos y nos mantenemos firmes. Abraham lo hizo. Romanos 4, 20 No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, Romanos 4, 21 y estando plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
42 Ahora, descubrimos que un día vio a 3 hombres caminando. La Biblia dice aquí que era en pleno calor del día. Debió ser alrededor del mediodía. Estos hombres se acercaron y hablaron con él. Entendemos que 2 de ellos fueron a Sodoma. Creo que hablamos de eso la otra noche. Uno de ellos se quedó con él. Observen a este hombre al que llamó, que se quedó con él, lo que hizo. Uno fue identificado por su característica, que era Elohim. Elohim, la primera palabra en la Biblia, en el principio Dios. Ahora bien, cualquier erudito sabe que la palabra Dios significa, en hebreo es Elohim, que significa el todopoderoso, el todosuficiente, el autoexistente, que no necesita ayuda de nadie, que nadie lo interprete. Él hace lo suyo. Él es el Dios todosuficiente, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él es Dios. 43 Allí estaba. Abraham, el patriarca que tenía la palabra en su poder, miró a este hombre. Y cuando éste estaba de espaldas a la tienda, le preguntó, ¿dónde está tu esposa, Sara? Está en la tienda, detrás de ti, le dijo. Te visitaré según el tiempo de tu vida, y tendrás el bebé que te prometí. Sara se rió. Y quien le hablaba le contó lo que Sara había dicho en la tienda, detrás de él. En Génesis leen eso. Descubrimos que Abraham, después de que este hombre se identificara, ¿qué dijo? Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice, la palabra de Dios es más cortante, más poderosa que una espada de 2 filos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabía que este era el hombre. Sabía que no había profetas en la tierra excepto él. Y por lo tanto, la palabra del Señor le había llegado. Y él era el profeta, y aquí la palabra viene al profeta. Génesis 18, 9 Y le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, he aquí, en la tienda. Génesis 18, 10 Y él dijo, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Génesis 18, 12 Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Hebreos 4, 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 44 Lo mismo pasó con Juan el Bautista. No había habido un profeta en 400 años. Recuerdo, quizás el viejo Dr. Davis esté aquí sentado esta noche, al viejo predicador bautista misionero que me bautizó en la fe. Solía discutir conmigo. Decía, Billy, es solo un niño ahora. Tienes que escucharme. Le dije, muy bien, hermano Davis. Te escucho. Él dijo, verá, Juan no estaba bautizado. Así que había estado bautizando, pero no había sido bautizado. Nadie era digno de bautizarlo. Esa es buena teología bautista. Y aquí viene Jesús. Y dijo, entonces Juan dijo, necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué vienes a mí? Y él dijo, deja que así sea. Y luego, cuando lo dejó, Jesús bautizó a Juan. Y cuando salió del agua, los cielos se abrieron. Vio a Dios en forma de paloma, que descendía y se posaba sobre él, y dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco en morar. Pero no. No estoy en desacuerdo con el Dr. Davis, pero estaba equivocado. Mateo 3, 14 Pero Juan se lo impedía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mateo 3, 15 Respondiendo Jesús, le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mateo 3, 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 1, 11 Y vino una voz del cielo, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3, 22 Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. 45 Verán, Juan era el profeta, y la palabra siempre viene al profeta. Así que, si la palabra se hizo carne, tenía que venir al profeta de todas formas, porque él daba testimonio de la palabra, y su misma característica lo identificaba allí. Aquí viene la palabra. Ahora bien, ¿qué sucedió? Tan pronto como se presentó ante Jesús, Juan dijo, necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué vienes a mí? Jesús respondió, deja que así sea, porque así nos conviene cumplir toda justicia.
Siendo Juan el profeta, siendo él la palabra, él era el sacrificio, y se disponía a entrar en su ministerio terrenal, y el sacrificio tenía que ser lavado antes de ser presentado. Y Juan lo bautizó porque sabía, deja que así sea, porque así nos conviene cumplir toda justicia. El sacrificio tenía que ser lavado antes de ser presentado, y por eso Juan lo bautizó. No fue Jesús quien bautizó a Juan. Juan bautizó a Jesús. Deja que así sea. Mateo 3:14. Pero Juan se lo impedía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mateo 3:15. Respondiendo Jesús, le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 46. Fíjense. Aquí estaba Abraham. Y recibió la palabra del Señor. La palabra del Señor le llegó. Él era el profeta, y ahora viene la palabra. Lo llamó Abraham, no Abram. Unos días antes, su nombre era Era Abraham. Ahora es Abraham. Su esposa era Sarai. Ahora es Sara. No Sara, Sara. No Abraham, Abraham, sino Abraham, Abraham. Y este hombre se identificó cuando dijo, Abraham. Vaya. Abraham dijo, Elohim. Ahí están la palabra y el profeta juntos, ambos personajes identificados. Elohim. Él dijo, ¿dónde está tu esposa, Sara? Dijo, está en la tienda detrás de ti. Y entonces se realizó el milagro. Elohim. Abraham lo llamó el Dios todo suficiente, todopoderoso, omnipotente. Jesús dijo, cuando estuvo en la tierra, hizo lo mismo que Elohim. Eso identificó su característica como Dios. Y él dijo antes, en los últimos días, justo cuando el Hijo del Hombre se manifieste, este escenario volverá a suceder como en Sodoma. Elohim entre su pueblo, Dios todopoderoso. Eso dicen las Escrituras. Elohim entre el pueblo. Génesis 18:9. Y le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, he aquí, en la tienda. Lucas 17:28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 47. Durante 40 años Él nos ha estado bautizando con el Espíritu Santo, Elohim, Dios. Y la Iglesia. Miren. Abraham vio una señal, otro llamado, una señal, un llamado, una señal, esperando a ese hijo prometido. Pero la última señal que vio, la última aparición, la última visita de Dios antes de que el hijo prometido llegara a la escena, fue Elohim en carne humana. Entonces vino el hijo prometido. Y la descendencia de Abraham está esperando al Hijo prometido, Jesucristo. Y han visto señales, el derramamiento del Espíritu Santo, hablar en lenguas, sanidad divina, y otras más, pero cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado, Elohim regresará a la descendencia real de Abraham, y mostrará lo mismo que mostró en ese día. Amén. Elohim. ¿Cómo fue? ¿Por qué? Sería la característica de Dios. Ahora bien, si Cristo era Dios, un poquito, y el mundo no me verá más. Pero me veréis, porque estaré con vosotros, y en vosotros, hasta la consumación, hasta el fin. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús dijo eso en Lucas, capítulo 17. De acuerdo. Cuando creemos y vemos estos últimos días, este escenario se repetirá. Por lo tanto, en Hebreos 1:1, Dios se identificó a sí mismo en diversas ocasiones por medio de los profetas. En estos últimos días ha identificado la resurrección de su Hijo de entre los muertos al dar a la Iglesia la misma característica que él tenía, lo que hace que Hebreos 13:8 sea totalmente correcto. No, se pueden extraer plumas de eso. Esas son plumas de águila. Se mantienen firmes porque son un ave celestial. Les da alimento de águila. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
49. Ahora notamos que, en diversas ocasiones y de diversas maneras, habló a los padres por medio de los profetas. En los últimos días, por medio de su Hijo Jesucristo, al resucitarlo de entre los muertos. Y aquí está entre nosotros, después de 2000 años, el mismo Jesús, no uno de los profetas, Jesús. Aleluya. El Hijo resucitado de Dios. Jesús dijo un día, una generación malvada y adúltera busca una señal. Y la recibirán. Una generación malvada y adúltera. ¿Cuándo fue el mundo más malvado, adúltero y pervertido que ahora? ¿Cómo fue en los días de Jonás? Como Jonás estuvo en el vientre de una ballena durante 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, una generación malvada y adúltera recibiría una señal. ¿Qué clase de señal? Una señal de la resurrección. Y la tenemos hoy. Después de 2000 años, sigue vivo. Él está entre nosotros esta noche, el mismo ayer, hoy y siempre, identificándose con las características de Dios, manifestando la palabra que prometió en este día. Amén. Ahí está la palabra. Ahora, ¿creerán que la señal es lo siguiente? En los últimos días, su identificación por su Hijo. Fíjense. Mateo 12, 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 16, 4. Una generación malvada y adúltera demanda señal. Pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Lucas 11, 29. Y agolpándose el pueblo, comenzó a decir. Esta generación mala es. Señal busca, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Hebreos 1, 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1, 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 50. Dios le habló a Moisés en diversas ocasiones. En Deuteronomio 18, 15, dijo, el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo. Ahora, observa. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Ese era Dios. Ese no era Moisés. ¿Cómo lo sabría Moisés? Era un hombre. Pero Dios, hablando a través de Moisés, dijo esto. ¿Lo crees? Muy bien. Ahora observa a Jesús. Observa cómo sus características identificaban la veracidad de esta palabra prometida. Ciertamente lo hizo. Fue identificado por esta característica que Moisés dijo que sería. Muchos de ellos, como hoy, quieren ver a un gran líder. Oh, este es el doctor fulano. Es de la Universidad de Hartford, o de algún lugar importante, por el estilo. Eso no identifica a Dios. No, no. De nada. La palabra es lo que identifica a Dios. Jesús no era un erudito. Tampoco era sacerdote. Tampoco era un rabino para el mundo. Era un renegado para el mundo. Pero Dios confirmaba su palabra a través de él, lo cual lo hizo Emmanuel. Esa fue su identificación. Ahora, aquí, Jesús, cumpliendo exactamente lo que Dios dijo varias veces que haría, a través de Moisés. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. 51. Observen. Cuando se encontró con Pedro, como lo dramatizamos la otra noche. Cuando se encontró con Pedro y le dijo su nombre, esta señal identificó sus afirmaciones mesiánicas. Porque la palabra había dicho, el Señor tu Dios levantará un profeta. Y Pedro, que entonces era Simón, se acercó a donde él estaba. Jesús lo miró y le dijo, te llamas Simón y eres hijo de Jonás. Eso identificó el carácter de Cristo como la palabra prometida por Moisés. Pedro reconoció que esa señal identificaba a Jesús como el Mesías. Dios estaba en Cristo, la unción para los últimos días. A Natanael, recuerden, le dijo a Simón su nombre. Observen. A Natanael le contó lo que había hecho. Estabas debajo del árbol cuando te vi. Eso lo identificó como el Mesías. Dijo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Fue identificado por la característica de la palabra prometida, que él sería el Mesías. El Señor tu Dios levantará un profeta. La mujercita junto al pozo. Él le dijo quién era, y eso lo identificó como el Mesías prometido.
Vean, su carácter, sus características eran. La palabra que se identificaba eran sus características, mostrando que la palabra era Dios. Así que eso era Dios siendo identificado en Cristo. Observen. A Pedro. Se le identificó al llamarlo por su nombre. Se le identificó a Natanael al decirle lo que había hecho. La mujer lo identificó al decirle quién era ella. ¿Quién era él, qué había hecho y qué era ella? Él identificó su característica mesiánica. Esa sería la característica del Mesías. Deuteronomio 18:15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, Juan 1:42 y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas. ¿Qué significa? Piedra. Juan 1:48 Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1:49 respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 52 Miren a la mujercita decir lo mismo. Señor, percibo que usted es profeta. No hemos tenido profeta en siglos. Hemos tenido mucha iglesia, muchos alborotos y diferencias denominacionales. Pero no hemos tenido profeta en siglos. Sabemos que cuando venga el Mesías, esto es lo que lo identificará. Él dijo, yo soy el que te habla. Nada dudoso. Yo soy. Eso lo identificó. La mujer con el flujo de sangre lo identificó a él, la palabra. ¿Cómo? Por lo que él hizo cuando su fe lo tocó. Se giró y preguntó, ¿quién me ha tocado? Sabía que algo había sucedido. Eso identificó a Jesús como el Mesías. Ella lo creyó y dijo, si puedo tocar su manto, sanaré. Así que, en cuanto lo tocó, él se giró. Dijo, ahora bien, ¿quién me ha tocado? Y todos lo negaron. Pero su carácter mesiánico, Mateo 9:21 porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5:28 porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:30 y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8:44 se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Juan 4:19 La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:25 La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26 Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Amén. Espero que lo vean, congregación. Escuchen, al terminar. Allí. Ella lo tocó. Había cientos, quizás, intentando tocarlo. Pedro incluso lo reprendió. Dijo, bueno, todos te están tocando. Él dijo, sí, pero alguien me tocó de manera diferente. Ese toque de fe es así de diferente, dijo, alguien me tocó. Fue un toque diferente. Me debilité. Perdí la fuerza. La virtud se fue de mí. Ahora, allí está. Ahora, incluso su propio discípulo dice, en otras palabras, pareces un delincuente. Todos te están tocando. Observen. Observen su identificación ahora. Se dio la vuelta, miró entre la multitud. La identificó directamente. Ella ya no podía ocultarse. Le habló de su condición y le dijo que su fe la había sanado. Por esto, ella supo que, Hebreos 4:12, la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Su característica lo identificó como el Verbo de Dios hecho carne, que mora entre nosotros. Amén. Creo que esta noche lo identifica como Jesucristo resucitado, que vive entre nosotros esta noche, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora bien, como Hebreos 13:8 es cierto, su carácter lo identificará hoy como lo hizo entonces, de la misma manera. Mateo 9:22 Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5:31 Entonces sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Marcos 5:34 Entonces él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8:45 Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado?
Lucas 8:46. Entonces Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Lucas 8:47. Y cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo la causa por la cual le había tocado, y cómo al instante había sido sana. Lucas 8:48. Entonces él le dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 54. Miren a Cleofás y a los demás después de la resurrección. Jesús se identificó al partir el pan. Lo hizo tal como lo hizo antes de ser crucificado. Y eso identificó su característica, porque así lo hizo. Ahora bien, si estuviera aquí esta noche, ¿cómo se identificaría? Igual que ayer, pues es el mismo hoy y lo será por los siglos. Es la identificación. Hebreos 4:14 y 15. Él es ahora, dice. Él es nuestro sumo sacerdote, compadécete de nuestras debilidades. Él es nuestro sumo sacerdote ahora mismo. Después de su resurrección, después de su muerte, después de su sepultura, después de su resurrección, después de su ascensión. Amén, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un sumo sacerdote compadécete de nuestras debilidades. Amén. Él es eso ahora mismo, para todo hombre y mujer aquí que lo crea. Él es nuestro sumo sacerdote, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él vive para siempre. ¿Lo creen? Sus características lo identifican continuamente, igual que cuando vivió en la tierra. Sigue viviendo aquí esta noche en la forma del Espíritu Santo. Vive para siempre, y sus características lo acompañan, como siempre lo hicieron, si aún vive. Agradezco esta noche que Dios, en diversas ocasiones y de diversas maneras, haya hablado a los padres por medio de los profetas. En estos últimos días, por medio de su Hijo, Jesucristo. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 4:14. Así que, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 55. Vaya, no sabía que había hablado tanto. Lo olvidé. Lo siento. Me detendré. Oremos. Padre Celestial, gran Dios misericordioso, Señor, tal vez hablo demasiado. Ruego, Dios, si lo hiciera, me perdonarías. Pero, Señor, no puedo pedir perdón por lo que dije. Dije solo lo que has dicho en tu palabra aquí. Ahora solo una o dos palabras tuyas, Señor. Tal vez todos aquí lo vean esta noche. Los pequeños enfermos serán sanados cuando vean que sigues siendo nuestro gran sumo sacerdote. Ruego, Señor, que en estos próximos minutos hagas que este mensaje viva de nuevo, en realidad, lo que he dicho por palabra. Que tu característica te identifique entre nosotros esta noche, que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Un momento. Llego un poco tarde. Pero, ¿podrían todos sufrir lo suficiente para tener una pequeña fila de oración de 15 o 20 minutos? Por favor, levanten las manos y digan, nosotros. Gracias. Prometí dejarlos salir a las 9:30. Ya es la hora. Faltan 20 minutos para. Así que, si me dan unos 10 minutos, me apuraré. 57. Entonces nosotros. Anoche, nosotros solo. El Espíritu Santo. Estaba escuchando hoy, y repitiendo lo que se dijo. Algunos de esos nombres franceses, yo. El Espíritu Santo. La única manera de hacerlo, solo esperar y ver. Verás, a veces cuando ves una visión, tiene que ser volteada y traducida, interpretada, una visión. Como verías una oveja. Eso podría significar lana. Verás, también tienes que tener la traducción de eso, ver, y voltear esa visión y traducirla. Y noté anoche, que no podía pronunciar esos nombres franceses. Tenía que deletrearlo.
En África y alrededor de esos hotentotes, y paganos, y cosas así, deletreaba su nombre directamente, y les decía quiénes eran, lo deletreaba directamente en su idioma. Sabrían lo que era tan pronto como lo deletrearas. Pero él conoce todos los idiomas. Él es el Dios eterno. 58. Empecemos esta noche desde, digamos, 75 a 100. No miren su estampa. Miren la estampa de su vecino. Si alguien está lisiado, muévanlo hacia adelante en la fila de oración. Donde quiera que estén, en los balcones, donde sea, pasen y pónganse en la fila lo más rápido posible, por favor, para ahorrar tiempo. Ahora, los demás que no tengan una tarjeta de oración, podrían levantar la mano y decir, no tengo una tarjeta de oración, hermano Branham, pero creo. Levanten la mano. 59. Ahora recuerden, les voy a hablar acerca del sumo sacerdote. Él es un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentimiento de nuestras debilidades. Él es Jehová Jireh, el sacrificio provisto por el Señor. Él es Jehová Rapa, el Señor que sana todas tus dolencias. ¿Lo creen? Él es Jehová Manasés, un escudo, un pavés, o paz. Él todavía es. Bueno, ¿cuántos creen que todos esos nombres redentores de Jehová se aplicaron a Jesús? Claro. Tenía que serlo. Si Él era, son inseparables. Así que Él tenía que ser todos ellos. Y si Él todavía es Jehová Jireh, Él es Jehová Rapa. Si Él es Jehová Jireh, Él es. Jehová Jireh es el sacrificio provisto por el Señor para la salvación, entonces Él es Jehová Rapa, que sana todas nuestras enfermedades. Amén. La sanidad solo puede venir por Dios. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 60. Muy bien. Mientras la gente se alinea. No tengo tiempo de ver quiénes son ni qué son. Pero ahora, todos los que saben que no los conozco, levanten la mano. Digan, necesito a Dios. Pero usted no me conoce, hermano Branham. Pero yo necesito a Dios. Simplemente voy a levantar la mano. Ahora, si se quedan unos minutos, observen, tengan cuidado, guarden silencio. Ahora bien, no me refiero a que cuando digo guarden silencio. Si el Señor hace algo y quieren alabar al Señor, eso es adoración. Pero lo que quiero decir es que simplemente corran, se levanten, ¿saben? Eso es irreverente. Y el Espíritu Santo es muy tímido, muy tímido. Cualquier cosa así, simplemente me abandona y tengo que luchar de nuevo. Pero si escuchan, ¿recuerdan su primera promesa? Hagan que la gente les crea, y luego sean sinceros. Nada resistirá la oración. ¿Lo recuerdas? Así es. Aún no lo he visto fallar, y no fallará. Es Dios. 61. Ahora, nos apresuraremos con la fila de oración para que pasen todos los que podamos, por la gente. Pero ustedes, los que tienen tarjetas de oración y no han sido llamados esta noche, guarden la suya. Los vamos a recibir. Muy bien. Ahora, ustedes que no tienen tarjetas de oración, recuerden. O ustedes, tengan o no tarjetas de oración, simplemente crean que Él es, como Hebreos, capítulo 4, un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Vean si Él permanece. Vean si Jehová se ha representado entre su pueblo como lo hizo en los días de Sodoma. Muy bien. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien, Señor. Oremos. Sean muy reverentes. Recuerden, una palabra de Dios es más de lo que cualquiera podría decir. Este hombre, no lo conozco, supongo que es un desconocido para mí, ¿verdad, Señor? Es un desconocido. Sabemos una cosa, que ambos tenemos que estar en la presencia de Dios algún día. Como hombres, tenemos que encontrarnos con Él. Esta es nuestra primera vez. Ahora bien, sí, viene aquí. Si está enfermo, no lo sé. Podría ser otra cosa. Pero si le impusiera las manos y le dijera, alabado sea el Señor. Que se recupere, está bien. Podría creerlo. Pero ¿y si él le dice qué le pasa? Eso es diferente. Entonces sabrá que eso identifica su característica. Esa no sería mi característica. Soy un hombre. No sabría nada de él. Simplemente le dije, no lo conozco. Él no me conoce. ¿Pero qué haría eso? Identificaría la característica de Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, sabiendo que no podría ser yo. No podría ser yo, porque no conozco al hombre. Levanto la mano. Aquí está la palabra, no lo conozco. Él no me conoce. Pero la característica de Jesucristo,
Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 63. Si Jesús estuviera aquí, enfermo, si dijera, Señor Jesús, sáname, ¿qué le diría Jesús? Ya lo hice. ¿Es cierto? Él fue herido por nuestras transgresiones. Por sus llagas fuimos sanados. Toda la redención que podemos tener se estableció en el Calvario. De ahí en adelante, es fe creer en la obra terminada. ¿Es cierto? Muy bien. Ahora bien, si Jesús está vivo, y he hablado de su palabra, ahí lo tienen, de vuelta a esa sencillez, creyendo en su palabra con fe. Cuando me encontré esa noche, me dijo, sucederá que incluso conocerás los secretos de su corazón. No creerán la primera señal de la mano. Tendrán que creer esta. Si no la hacen, la sangre maldecirá la tierra. Igual que en tiempos de Moisés. Dijo, no creerán esas dos señales. Entonces derramad sangre sobre la tierra. Derrama agua sobre la tierra, y se convertirá en sangre. Éxodo 4, 9. Y si no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, tomarás del agua del río, y la derramarás sobre la tierra. Y el agua que tomarás del río se convertirá en sangre sobre la tierra. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 64. Ahora, solo para averiguar. Si tan solo pudiera ver cuál es su problema, eso lo satisfaría y lo haría creer, ¿no es así? ¿Saben qué tendría que ser la característica de la persona de la que hablo, Jesucristo? El hombre, mientras lo miro, retrocede. Está ensombrecido. No hay nada que la medicina pueda ayudar jamás a ese hombre. Está en estado de muerte. Así es. Fue operado, y la operación fue de próstata. Y es cáncer, y el cáncer está esparcido por todo su cuerpo. Si es así, levante la mano. Solo Dios puede hacer algo bueno. Pero mire. Quiero decirle algo, señor. Ese diablo pudo haberse escondido del bisturí del médico, pero no puede esconderse de Dios. ¿Cree usted eso? ¿Lo cree? Entonces ruego que en el nombre de Jesucristo, esa cosa lo deje. Que el hombre viva. El hombre parece desmayarse. Nada. Solo se debilitó. Está bien. 65. Tú y yo somos desconocidos el uno para el otro. Un hombre y una mujer se conocen. Ahora bien, como hombre no te conozco. Y quizás como mujer tú no me conoces, no más de lo que acabas de ver mi nombre, o foto, o algo así. Pero no nos conocemos. Ese es nuestro carácter. No nos conocemos. Pero la característica de Cristo. Él es la palabra, y la palabra está prometida para este día. Me oíste hablar de ello. Entonces sus características lo identificarían a él aquí. No yo, lo identificarían a él. No te conozco. ¿Entiendes? ¿La congregación entiende eso? Soy un hombre. Solo soy tu hermano. Como la mujer en el pozo. Di que algo anda mal contigo, o lo que quieres, o para qué estás aquí, deja que Dios sea el juez de eso. Padeces de anemia. ¿Es cierto, no? Constantemente me doy con eso. Alguien piensa que lo adiviné. No lo adivino. No. De vez en cuando siento que alguien. No puedes ocultar tus pensamientos ahora. Ahora, se trata de. Conozco a dos escépticos realmente malos sentados aquí. Pero recuerda, yo también puedo decir tu nombre. Dios puede. Así que deja de pensar. Ahora, déjame mostrarte. Mira aquí, señora, mírame. No sé qué te dijo, pero sé lo que es él. Y esa es su característica, identificada. Sí. Es una condición anémica, la sangre, el agua. Ahora, aquí hay algo. A ver si creen que esto es adivinar. Tienes un hijo por el que estás orando que está aquí. Así es. Eso tiene. En la garganta, amígdalas, adenoides. Está para una operación. No es así. Toma ese pañuelo, póntelo y cree. No dudes. No lo necesitará. Cree con todo tu corazón. 66. ¿Cómo está? La cosa es que, para esta mujer aquí, tienes miedo de algo. Tienes miedo de que una marca de nacimiento se haya convertido en cáncer. Ahora, ve creyendo que no será así. Simplemente ve a darle gracias con todo tu corazón. Características, no de mí, de él. ¿Crees ahora? Eso debería hacer que todos crean. Ahora, no te conozco. Soy un extraño para ti. Dios te conoce. ¿Crees que?
Sabes que no te conozco. Y sabes que no me conoces. Entonces, ¿crees que este espíritu que está hablando no puede ser mi espíritu, porque yo, como hombre, no te conozco? Pero la característica de la palabra prometida es la palabra que es más cortante que una espada de dos filos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Estás muy enferma. Tuviste un problema de mujer, que era un útero. Y ese útero tenía cáncer. Y fuiste y tomaste algún tipo de tratamiento. Es un tratamiento de radio. Y lo único que hizo fue esparcirlo por todo tu cuerpo. Y morirás si Dios no te sana. Es cierto. ¿Crees ahora que Él te sanará? Que el Dios del cielo reprenda a ese demonio que se escondió del médico. Puede que se esconda del radio, pero no del Espíritu Santo. Sigue creyendo, hermana. No dudes en absoluto, sino cree. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Crees que Dios puede sanar esa condición asmática y hacerte sentir bien? ¿Lo crees? Entonces sigue tu camino regocijándote, diciendo, gracias, Señor. Creo que mi asma se ha curado. ¿Cómo estás? Estás nervioso. Has estado nervioso por mucho tiempo. Eso te ha provocado una úlcera péptica en el estómago, lo que te causa tu problema estomacal. ¿Quieres cenar? ¿Harás lo que te digo? Ve a comer en el nombre del Señor Jesús. ¿Crees con todo tu corazón? Bueno, eres una jovencita muy buena, al parecer. ¿Crees que soy su sierva? ¿Crees que su característica está aquí, en la palabra misma, en la promesa de este día? Las obras que yo hago, ¿también las haréis vosotros? Yo no puedo sanar. Él ya lo hizo. Pero sus características demuestran que puede decirte qué te pasa. Tienes un problema de mujer. ¿Crees que Dios lo sana ahora? Sigue tu camino y ya no te molestará. Cree con todo tu corazón. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 68 ¿Crees que soy su siervo? Si Dios me dice cuál es tu problema, ¿creerás que es característico de Jesucristo? Está en tu espalda. Ya no está. Ve y cree con todo tu corazón. Ven, señora. Tú también tienes problemas de estómago. Cree con todo tu corazón y ve a cenar. Olvídalo. Jesucristo te sana. Ven. Tu problema es tu sangre, la diabetes. ¿Crees que Dios te sanará y te curará de eso? Sigue tu camino y di, gracias, Señor Jesús. Te sanará. Ve y cree con todo tu corazón. Ven. Tu espalda. ¿Crees que Dios sanará tu espalda y te sanará? Sigue tu camino y regocíjate y di, gracias, Señor Jesús. Tú también tenías algo mal en la espalda. Sigue caminando, diciendo, gracias, Señor. Estoy sanado. Créelo con todo tu corazón. Tú también tienes problemas de espalda. ¿Qué sabes de eso? Créelo con todo tu corazón. Ahora, sigue tu camino y sana. Cree que Jesucristo te sanará. Si puedes creer, todo es posible. De acuerdo. Marcos 9:23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 69 Y si no te dijera nada, solo pasara y te impusiera las manos, ¿crees que se curaría? Ellos ven lo que le pasa. ¿Crees que se curaría? Ven aquí. Le tengo rencor a este demonio. En el nombre de Jesucristo, que el poder de Dios la sane ahora. No dudes. No dudes en absoluto. Te curarás. Cree con todo tu corazón. Si Dios no te cura, algún día estarás con muletas por la artritis. ¿Pero crees que Dios cura tu artritis? Entonces ve y di, gracias, Señor. Te creo, y Él te curará. De acuerdo. Ven ahora. Es tu edad. Estás muy nervioso. Te pones muy nervioso a altas horas de la noche, cuando trabajas y todo eso. Estás muy nervioso. ¿Crees ahora? Ya no te molestará más. Sigue tu camino y di, gracias, Señor Jesús. Ven, Señor. ¿Crees que Dios cura los problemas del corazón, que sanará tu corazón? Sigue adelante y di, gracias, Señor. Creo con todo mi corazón. 70 Dios sana la tuberculosis y también la cura. ¿Cree usted eso, Señor, con todo su corazón? Muy bien. Siga su camino regocijándose, diciendo, gracias, Señor Jesús. ¿Y usted, allá afuera? ¿Cree? ¿Y el público? Algunos de ustedes ahora creen.
Este hombre sentado aquí con bronquitis, ¿cree que Dios sanará su problema bronquial? Muy bien, puede tener lo que ha pedido. Amén. Presión arterial alta, sentado justo detrás de él. ¿Cree usted que Dios sanará su presión arterial alta? Se le fue, señor. No lo conozco. Nunca lo he visto en mi vida. 71. Diga, señor, ¿cree usted que esos espasmos musculares nerviosos, creen que Dios los sanará? ¿De verdad? Levante la mano si cree. Muy bien. Su esposa, sentada ahí, tiene sinusitis. ¿Cree usted que también la deja a usted, hermana? La señora sentada justo detrás de nosotros tiene neuritis. ¿Cree usted que Dios sanará su neuritis, señora? Aquí hay una señora con un pequeño abrigo rojo. Está sentada ahí. Ella también tiene sinusitis. ¿Cree usted que Dios sanará su sinusitis? Levante la mano si lo cree. 72. Cualquiera aquí que crea que las características de Jesucristo están entre nosotros esta noche, levante la mano y diga, lo creo. Todos los que están aquí lo aceptarán como su sanador, se pondrán de pie y dirán, lo creo. Levántense de sus sillas, sea lo que sea. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Se lo entrego en el nombre del Señor Dios. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.